Entonces, leemos lo que la Biblia dice, versículo 6, así como están sentaditos ahí. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor por concedernos esta mañana estar acá reunidos. Gracias por la vida de cada familia, de cada persona, de cada niño que hoy ha asistido, para ser edificados en tu palabra y reunirnos para adorarte. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad y tu Espíritu Santo pueda guiarnos para que tu palabra, eterno Dios, alimente nuestra vida y así podamos aferrarnos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles hoy de dos palabras que existen en el versículo 8 y quizás me voy a enfocar un poquito allí. Un momento para hacer la introducción. Ser testigo es una cosa y ser mártir es otra. Pero dado la razón, las dos palabras son las mismas en el idioma original. O sea que para ser testigo o un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Y un mártir es una persona que es capaz de morir en el contexto intelectual por sus ideales. Puede morir, dar su vida por sus ideales. Es capaz de morir por ello y no rendirse. En el contexto bíblico, un mártir es aquel que muere por la fe. Y en este caso, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor los llama a ser testigos, los pone como entre la espada y la pared. Ser testigo es ser un mártir. Entonces, el ser mártir es el final o el extremo de nuestro llamado. El final. Ahora, si fuésemos llamados testigos, tan solo por el hecho de pensar que un testigo está a la disposición de ser un mártir, dígame a qué cosa no debe de estar dispuesto un testigo de Cristo Jesús. Si es capaz de ir al extremo, que es la muerte, entonces, ¿qué le impide servirle a Dios como un testigo fiel? Ahora, vamos a algo importante que le quiero mencionar hoy. Dios no envía a nadie, absolutamente Dios no envía a nadie sin antes capacitarlo. Quizás el peor error que podemos cometer es tratar de enviar a una persona sin verla capacitado y decirle, aprenda en el camino. Debe de ser la responsabilidad, como Dios nos ha enseñado por su palabra, a que Dios capacita antes de enviar a alguien. Solo hay algo para lo que no somos capacitados con anticipación, claramente, y es para ser padres. ¿Oyó? Para ser padre nadie es capacitado. Le pueden enseñar a usted a cambiar pañales, pero eso no es ser capacitado para ser padre. Honestamente, a los padres los capacitan los primeros hijos. ¿Sí? Los primeros hijos le enseñan
qué es desvelarse, qué es aguantar, qué es trabajar duramente, qué es llegar cansado a la casa y que el cipote, el güiro, el patojo, quien sea como le llame, le esté diciendo a usted que tiene que chinearlo. Yo siempre le he dicho que los seres más egoístas que hay en la vida son esos chiquititos. A ellos no les importa si usted trabajó 12 horas, viene cansado, viene molido. A ellos no le importa cómo le trató el jefe ese día. Usted los debe de chinear a cualquier hora de la noche y punto. Esos son los más egoístas que hay. De hecho, esa es la esencia de la personalidad de los seres humanos. Ya cuando crecemos y tomamos conciencia, comenzamos a moldarnos a las demandas de las masas. Decimos, ok, hay que respetar, hay que considerar, hay que valorar, y comenzamos a tratar de encajar en la sociedad. Pero cuando somos pequeñitos somos exactamente lo que somos, ¿sí? Lloramos y nos tienen que dar y punto. Ya. Entonces nadie, en este caso, en este contexto, es capacitado. Yo siempre he dicho, podemos leer muchas cosas. Leímos muchas cosas en cuanto a la paternidad, pero nos encontramos que ningún hijo es igual. Y como yo tengo muchos, entonces me di cuenta que ni uno se parece, todos son distintos. Y lo más triste es que el que yo tengo es diferente al hijo que tiene el que escribió el libro. Él pudo haber escrito un libro basado en su experiencia con su hijo, pero el hijo de él no es el mío. No se parecen. El mío es distinto. Así que fuera bueno que cada padre escriba un libro por cada hijo que tenga. Y tal vez así entendemos un poquito el concepto de la paternidad. Entonces Dios para todas las cosas nos capacita y nos envía, pero cuando Él dice que los va a enviar, debe de capacitarlos. Ahora, en primer lugar, recuérdense que durante los 40 días antes de la ascensión de Cristo, el trabajo fue reunificar a las personas que se habían desperdigado. Hacer un resumen. Los discípulos vieron morir al maestro y dijeron, bueno, está sepultado, se terminó todo. Pedro se fue a pescar y los que les gustaba pescar se fueron con Pedro a pescar también y todos agarraron por todos lados. Unas mujeres vinieron a avisarle a los discípulos que estaban reunidos que Jesús no estaba en la tumba. La idea de ellas era que lo habían robado. A las que se habían quedado son las que se dieron cuenta del testimonio del ángel. Vinieron y dijeron, no, él ha resucitado. Usted se recuerda todo eso, pero para ese momento todos sus discípulos, sus apóstoles estaban desperdigados. Ellos se habían desunido, se habían desubicado. Los 40 días antes de la ascensión tiene como propósito aparecérsele a cada uno de ellos con pruebas, dice, indudables, con pruebas irrefutables, y que supieran que había resucitado para reunirlos. Ahora, en este texto, dice, todos los que se lograron reunir, estaban todos juntos, Él había resucitado, habían aceptado la resurrección de Cristo y eran testigos de ellos, y entonces estaban presentes delante de Él, y cuando lograron estar reunidos y que Él les iba a dar la última orden en vida o en presencia terrenal, ellos le salen con una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo restaurarás? Israel, un estado pequeño que tiene una promesa grande en la Biblia, pero por muchos siglos conquistado por los babilonios, por los griegos, ahora por los romanos. En este momento habían pasado tantos siglos y estos hombres albergaban la esperanza de que Israel viniese a ser un estado que gobernara el mundo y que fuera un imperio. Hasta el día de hoy no lo es. ¿Sí? Pero ellos se basaban en las profecías, que por tiempo no recurrimos a ellas en este momento. Y entonces ellos estaban con esa idea. Y entonces, como quien dice, antes que te vayas, ¿qué harás con este problema que nosotros tenemos? ¿Qué harás con este problema que tenemos? Ahora, algo que le quiero mencionar, y es esta parte.
En la diapositiva 2. Sin la capacitación de Dios, nosotros somos absorbidos por los intereses del momento. Cuando Dios no capacita a la iglesia, o cuando el Espíritu Santo no capacita a la iglesia se puede convertir en un club, una sociedad, una comunidad con todos los intereses del mundo, pero menos bajo la voluntad de Dios. Puede ser una entidad comercial. Puede haber un interés monetario. Puede haber intereses de ganancias. Pueden haber intereses de trueques, de cambios, de negocio, como lo que vivimos en nuestro tiempo, en el evangelio que vivimos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando la iglesia se deslinda de los propósitos eternos y del conocimiento por el Espíritu de Dios, la iglesia cae en los afanes del mundo. Ahora, el fracaso más grande de la iglesia, en este caso, es ostentar éxitos terrenales que no tienen nada que ver con lo eterno. Que la iglesia se preocupe por ser alguien en la tierra, o proponernos ser alguien, una entidad reconocida, respetable en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, no tiene nada que ver con los propósitos eternos de Dios en cuanto a la salvación de los hombres. O sea, cuando ellos se enfrentan a Jesús, estaban preocupados por algo. Dios, yo quiero que hagas algo por la necesidad que tenemos. Y Jesús le dijo: ¿saben qué? Despreocúpense de esas cosas. En nuestro tiempo que nosotros vivimos, tenemos muchos problemas. Y la iglesia a veces busca meterse en cuestiones que no tienen nada que ver. Cuando perdemos el propósito de nuestro llamado, y la iglesia quiere arreglar cosas. La iglesia quiere meterse a solucionar los problemas políticos. La iglesia quiere entrometerse en los asuntos sociales. Bueno, la iglesia no está para eso. A la iglesia el Señor la llamó y le dijo: vayan y sean testigos míos. Vayan y prediquen el evangelio. Ni siquiera Cristo Jesús te mandó a ti o me mandó a mí a que convirtiésemos a las personas a su fe. Nos mandó a predicarles el evangelio y a decirles que en Cristo Jesús hay esperanza, y el hombre decide si quiere tomarlo o quiere dejarlo, pero esa es nuestra responsabilidad. No es otro propósito. Si nosotros pensamos de que la iglesia está porque este mundo necesita que la iglesia se levante para que este mundo se componga, eso no es cierto. Eso ni siquiera es bíblico. Jesús dijo en Mateo 24: es menester, dijo él, que todas estas cosas acontezcan. Ahora dígame, ¿quién lo va a detener? Dígame, ¿quién va a detener todo este embrollo político de mentira que hay en el mundo? Nadie. ¿Quién va a detener toda la desintegración social que existe? Nadie. El evangelio no viene para detener eso. El evangelio viene para predicar a Cristo Jesús en medio del desorden que hoy existe. Pero la iglesia no está para arreglar las cosas. Mire, la iglesia si puede y si tiene, debe de hacer trabajos sociales. Y si no tiene y no puede, discúlpeme, pero no es su compromiso. No es ese nuestro compromiso.
nuestro compromiso debe de ser principalmente enfocarnos en las demandas de Dios para su iglesia. Ahora bien, los discípulos posiblemente estaban preocupados porque ellos querían solucionar el problema. Nosotros quisiéramos solucionar el problema en todas las comunidades. Nosotros quisiéramos que la iglesia contribuya a solucionar los problemas. No, la iglesia no va a solucionar los problemas del mundo. La iglesia debe de predicar el evangelio de Cristo. Y el hombre y la mujer que entreguen su vida a Cristo encontrarán en Cristo Jesús los medios, la sabiduría y el poder para bregar con los problemas. Pero tampoco se le puede ofrecer al mundo y diciéndole que viniendo al evangelio sus problemas se terminaron. Sus problemas se solucionaron. No, hay que decirles que viniendo a Cristo Jesús a veces los problemas se ponen más difíciles, pero que tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y tenemos la capacidad de parte de Dios para bregar con los problemas. Nosotros no podamos estarles vendiendo humo a la gente, ¿ya? Nosotros no podemos estar vendiendo humo asustando a la gente. El evangelio del miedo hoy es bien terrible. Sí, el evangelio del miedo. Mire, entregue su vida a Cristo, se lo lleva el diablo. Entonces la gente dice, bueno, antes que me lleve el diablo, me entrego a Cristo. Pasan 2 años y no se lo ha llevado el diablo. Dije, pues el diablo ni está. Y la gente regresa donde mismo, porque el diablo no apareció para llevárselo. Para que esa gente de esa clase le sirva a Dios siempre, el diablo tiene que estar en la puerta parado, viéndolo y diciéndole, aquí estoy. Entonces la gente le va a servir a Dios porque ahí está el diablo parado. Qué equivocación, ¿no? Y entonces le ofrecemos ese evangelio a las personas que no tienen nada que ver, porque es parte del mundo. El temor, el terror es parte de la sociedad de nuestro tiempo. Tienes que servirle a Dios para que te vaya bien. No es ese ni siquiera el propósito. El propósito es predicar a Cristo. Voy a ir a algo más minúsculo. Nosotros le decimos a la gente que le tiene que servir a Dios para ser salvo. Y entonces la gente piensa que está acá porque quiere ser salvo. ¿Están acá? Entonces, fácilmente le preguntamos a un cristiano, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Es que necesito ser salvo. Entonces no ha sido salvo. Y si con ir a la iglesia soy salvo, entonces la salvación es por obras, no es por gracia. Y entonces piensas, bueno, ¿y cuándo va a venir Cristo Jesús y va a ser efectiva la salvación? Y te comienzas a cansar y aburrir. Y comienzas a ver como que no tiene mucho sentido. Entonces te das cuenta que el evangelio es distinto. El evangelio es para que presentes a Cristo Jesús y que la gente venga a Cristo Jesús arrepentida de sus pecados, reconociéndose como pecador. Y al ser perdonados y justificados en Cristo por su gracia, aman al Señor. Y amar al Señor nos mantiene perfilados a su voluntad. Porque cuando amas de verdad, entonces eres capaz de morir por lo que amas. Pero cuando no amas, eres capaz de traicionar porque simplemente estás ahí por otros intereses, pero no por amor. Entonces el evangelio se resume en que el evangelio debe ser por amor a Cristo Jesús. Mire, por la salvación, no. La salvación es el fruto de amar a Cristo. Pero no es el propósito del evangelio. Porque la salvación es un acto gratuito provisto por el Maestro en la cruz del Calvario. No es algo que el evangelio te vaya a dar. Es algo que Cristo ya proveyó. El evangelio lo que predica es el arrepentimiento de los pecados. Que el hombre sepa que sin Cristo es pecador.
Y los discípulos en este momento están como pequeñamente confundidos. Ellos dicen, bueno, si tú eres el Mesías nuestro, restáuranos las cosas. Usted puede estar preocupado por las cosas terrenas y puede estar olvidando las cosas eternas. Usted puede estar preocupado por lo terrenal y olvidándose de lo eterno. Dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo, si granjea el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al ser humano si se preocupa por las cosas terrenas, pero al final de su vida se da cuenta que perdió lo más glorioso y que es su eternidad con Cristo Jesús? ¿Estamos preocupados por lo terrenal? Mire, usted hoy escucha las noticias y mira tantos problemas con la gente, tantos problemas en la sociedad, los movimientos antinaturales que existen y que intentan ganar partido, establecerse en el gobierno, y la iglesia quiere pelear para contrarrestar no, tranquilo usted. Usted mire, tranquilo. Usted lo que tiene que hacer es cuidar su familia, hablar de Cristo, enseñar de Cristo. Hasta ahí puede llegar. Lo demás, que el mundo vaya por donde quiere ir, que al fin y al cabo ya está profetizado que así va a ser, y eso no lo va a detener ningún predicador, ningún pseudo profeta, ningún pseudo apóstol. Nadie lo va a detener. Está establecido en la sola voluntad del Padre que las cosas que tienen que pasar deben de pasar para que la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra, porque el mundo debe de enfrentarse a su realidad. Eso no se lo va a detener nadie. Esas son cosas que van a suceder. Sería bueno pensar en qué punto estamos, o en qué punto está nuestra sociedad, y entonces ¿dónde está la iglesia en este momento? Bueno, al final de los tiempos, o en el tiempo que vivimos, que es el principio de los finales del final de los tiempos, la iglesia está en una batalla, y tal parece que viene un reordenamiento en la cuestión eclesiástica en el mundo, porque tenemos muchas cosas que no son correctas. Pero estamos preocupados, la iglesia se puede preocupar por la proliferación de las cosas, de la maldad en el mundo. La iglesia lo que se debe de preocupar es por predicar a Cristo Jesús en el final de los tiempos. Es nuestra preocupación, es nuestro deber. Usted puede estar preocupado por las cosas de acá. Mire, incluso, le voy a decir algo, preocuparnos mucho por el aspecto terreno de la iglesia puede ser nocivo para nuestra misión. ¿Sí? Vamos a ver si lo digo un poquito más descaradamente. Preocuparme por la cuenta bancaria de la iglesia, hay que meterle dinero, y despreocuparme por el propósito por el cual me llamo iglesia, puede ser una equivocación. Esa puede ser la peor mentira que existe. Entonces la iglesia se convirtió en un negocio, en una forma de adquirir bienes, de obtener propiedades y tener alguna representación ante la sociedad de que Dios me está bendiciendo. Y quizás me esté preocupando por lo terreno de esta empresa, pero el propósito de la empresa de Dios es eterna. El propósito es eterno, y que yo cumpla con lo que Él me ha mandado a hacer. Y a veces eso lo tengo despreocupado. No estoy preocupado en ello. Voy un poco más adelante. Yo quiero que vaya conmigo al otro versículo, al versículo 8. Y este es un texto tan utilizado, bien utilizado o mal utilizado.
bajo muchos contextos que nos invade a veces la idea de caer en rudimentos que no son concretos en la Escritura y que simplemente es una vanidad teológica. Entonces el Señor les dijo: pero recibiréis poder. ¿Está acá? Amén. Dígame, ¿a quién no le gusta poder? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando en su trabajo le dan un puestecito más arriba? ¿Eso qué significa? No oigo nada hoy. ¿Qué significa? Poder. Las personas como seres humanos perseguimos el poder. Y entonces cuando Él les dice a ellos: pero recibiréis poder, yo me quiero imaginar a todo este grupo de personas, que unos de ellos eran pescadores, otros eran jornaleros, otros eran personas importantes en la sociedad, otros eran adinerados porque habían sido cobradores de impuestos y no habían devuelto, entonces tenían plata. Entonces a esto les dice: pero ustedes, les dice, recibirán poder. Lo que voy a decir ahorita lo voy a decir con mucho cuidado y respeto. ¿Oyó? Voy. El poder del que Jesús estaba hablando se centraba exclusivamente en entender y hacer la voluntad del Padre. Ese era el poder. La capacidad de entender los propósitos divinos, el propósito por el cual estaban ahí ese momento, y la capacidad de llevar a cabo el plan perfecto de redención. O sea, ese era el poder que iban a recibir. Vamos al contexto. Entonces decimos, bueno, y estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo y se oyó como un estruendo. No dice que era un estruendo, no dice que era el viento, dice que era como. Había una forma de intentar comparar lo que estaba pasando, pues no habían palabras para explicarlo. Y entonces los que estaban ahí eran pescadores, líderes pescadores. Ellos entendían el concepto de viento, entendían el concepto de como una, ¿qué? Como un viento impetuoso. Entendían el concepto como de un estruendo. Eran hombres que habían vivido en el mar de Galilea, y entonces para explicar lo que estaba pasando llegaron a términos conocibles. Y se les dijo: y fue como un viento recio. Claro, dígame usted si Pedro, Andrés y Juan no entendían el concepto de recio, de viento recio. Ellos entendían el concepto, lo entendieron inmediatamente y dijeron: bueno, la única forma de poder descifrar lo que ha pasado acá es buscar sucesos que podamos comparar a lo que no podemos explicar. Entonces dice: ¿cómo? Y es una comparación. Como un viento recio entró y se posó en cada uno de los que estaban allí, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo al Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Ahora, voy con esto, con lo que le dije que le iba a decir. Decimos esto y tienen razón. Los movimientos carismáticos
las exaltaciones, las danzas, los gritos, la caída al piso, todo eso, decimos, eso no es el Espíritu Santo. Y yo le digo, claro que no lo es. No lo es. Es simplemente la reacción de una persona ante un acontecimiento extraordinario en su vida. Es la forma de responder. Por eso no todos responderán igual, porque no todos somos los mismos. Dígame, ¿quién de ustedes era niño y el papá le pegaba y usted no lloraba? ¿Ah? ¿A quién de ustedes les pegó el papá y se hacían los fuertes? No lloro, no lloro. Hermano Willy dice que él era de esos que se desgastaba el cincho y no lloraba. Y el papá quería que llorara, ¿no? Y entonces, mientras no lloraba, le llovía más. Entonces, en mi caso, yo lo que hacía era llorar luego. El secreto para no recibir mucho era llorar rápido. Pues entre más no llorabas, te daban. Yo me acuerdo que mi papá era duro para corregirnos, ¿no? Entonces, yo tenía que llorar rápido, ¿ya? Para que él parara, porque si no, no paraba. ¿Ha visto personas usted que se cortan un dedo y ya se mueren? Se cortan un dedo y siente que ahí carga en el hígado colgando. Y hay quienes cargan unas grandes heridas y como que no tienen nada. Ahí andan. ¿Sabe usted que el individuo reacciona independientemente, muy particularmente, a las cuestiones que vienen a su vida? Sí. Por eso es que no somos los mismos, no somos uniformes. El mundo sería muy aburrido si todos se parecieran a Misael Orellana. Aburrido y feo. Como siempre me digo bonito, ahorita me dije feo para que ustedes... Entonces, y el mundo sería muy complicado si nos pareciésemos, si hubiésemos sido hechos en el mismo molde. Pero Dios hizo las cosas perfectas. Y entonces el hombre, uno y el otro, reaccionan distintamente ante cualquier circunstancia, como positiva o negativa. El hombre tiene como particularidad reaccionar de distinta forma. Por eso yo no puedo imponerle a alguien que reaccione como yo reacciono, porque él no soy yo, ni yo soy él. ¿Me explico, verdad? Ok. Entonces, cuando el poder viene, y lo que Jesús les estaba explicando, les quería decir, era la autoridad que iba a venir en ellos. La iglesia necesitaba poder. La iglesia no se puede enfrentar a la verdad, a la realidad, sin autoridad. Y ese es el asunto. Usted como cristiano no se puede enfrentar ante las demandas de Dios sin la autorización de Él, sin el poder de Él y sin la dirección del Espíritu Santo. Amén. Está acá. Ahora nos preguntamos, ¿cuál era esa capacidad? Pues yo le quiero decir algo. Definitivamente, el que el Espíritu Santo haya llegado a una comunidad más o menos de 120 personas, y es aquí donde le quiero decir, donde quizás el concepto de cesación de el Espíritu Santo no concuerda, porque en esos 120 estaban los 12 o los 11 en ese momento, pero ahí habían 120 personas. Estaban 120 reunidos y ahí estaban orando y estaban ayunando. Ahí estaban unánimes en la oración cuando lo que pasó. Ahora, esas personas que estaban allí se iban a enfrentar a una de las realidades del mundo. Hoy para nosotros, como yo siempre le he dicho a usted le dice a alguien, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano. Mucho gusto, una palmadita en la espalda. Siga adelante, le dice. ¿Sí? En aquel tiempo, si usted decía que era cristiano, la cárcel o la muerte. ¿Sí? Mire. Decir ese día, ¿y usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Ya va a ver lo que le va a pasar. Ahorita voy a agarrar un WhatsApp.
era complicado decir que era cristiano. Entonces no cualquiera. Por eso el símbolo del pescado fue el símbolo que usaron los primeros cristianos, porque de esa forma se identificaban. ¿Sí? Uno hacía una parte del pescadito y el otro hacía la otra parte. Era el símbolo de cristiano, como ellos se comunicaban que eran cristianos. Porque había una comunicación no libre en cuanto a ser cristiano. Hoy usted le dice a cualquiera en el mundo, le dice: yo soy cristiano. La gente que no está en nada, ni en las cosas de Dios, ni le importa un pepino las cosas de Dios, ellos todavía lo felicitan a usted. ¿Sí o no? Sí, lo felicitan. Ah, qué bueno que usted va a la iglesia, siga adelante. Y usted: no, yo no voy. Pero la gente te felicita por eso. Pero en aquellos tiempos no era lo mismo y la iglesia se iba a enfrentar a esa situación difícil. La iglesia no puede continuar aislada de la autoridad del Espíritu de Dios para hacer la obra. Porque si la iglesia se deslinda de la autoridad del Espíritu de Dios, la iglesia termina siendo un club, termina siendo un negocio, termina siendo un mercado, termina siendo muchas cosas. Pero menos la iglesia. Voy a ir terminando. Ahora bien, quiero que vaya conmigo a la última diapositiva que quiero mencionarle acá. Quizás entre los dones, que eran las capacidades en ese momento depositadas en la iglesia, estaba lo primero, que se llama sabiduría. ¿Ya? No era simplemente hablar lenguas. No era simplemente correr, saltar. No estoy en contra de eso. Claro que no. Cada persona reacciona ante un acontecimiento, como le dije, independientemente. Pero el poder consistía en que los dones del Espíritu se iban a depositar en esos hombres. Y uno de los dones prominentes para el ministerio es sabiduría. ¿Ya? Sabiduría. Por eso usted puede ver, de repente usted mira gente en la iglesia que salta, brinca, grita y todo, pero no tiene sabiduría. O quizás no hago nada de eso y ostento vivir bajo la gracia de Dios y de la autoridad del Espíritu Santo, pero lo que no tengo se llama sabiduría. Y la sabiduría iba a ser una de las capacidades para que la iglesia se enfrentara a las demandas. No a las demandas del hombre, no a las demandas de Dios. Que era lo que Dios esperaba de la iglesia, que fuera una iglesia de sabiduría. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de sabiduría, es la capacidad de discernir o juzgar las cosas correctas y eternas en cuanto a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia tiene sabiduría, discierne la voluntad de Dios, discierne lo que es correcto, discierne lo que es mentira, discierne lo que agrada a Dios, discierne lo que desagrada a Dios y trata de apegarse a la voluntad de aquel que la compró y la llamó a este ministerio. Eso es sabiduría. Entonces la iglesia necesita tener sabiduría. Tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo correcto y lo eterno, lo perdurable, lo que agrada a Dios, lo que honra su nombre, lo que pone en alto el nombre de Cristo. La iglesia debe de apoderarse de alguna forma de funciones que adoran a Cristo Jesús en todo el contexto de la palabra. Pero una iglesia sin sabiduría. Hay otro don. Entendimiento. Ese día la iglesia estaba siendo capacitada de entendimiento. Por eso Dios estaba enviando, el Padre estaba enviando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a capacitar a estos hombres de sabiduría. La capacidad de discernir, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros si no tenemos sabiduría? La iglesia necesita sabiduría. Que discierna entre lo correcto
lo puro, lo perdurable, lo que honra a Dios, porque ese es su ministerio. Ahora, otro de los dones que en ese momento se estaban depositando era el entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando de un juicio correcto, un juicio correcto. Pero también como sinónimo se traduce como talento o inteligencia. Una iglesia debe ser inteligente, ¿sí? ¿Sí o no? Una iglesia debe ser talentosa, ¿sí o no? Sí, una iglesia debe ser talentosa, pero una iglesia debe tener buen juicio. Así que no vaya a pensar usted que ese día, en el día de Pentecostés, lo que se estaba pasando únicamente era una algarabía. Claro, tenía que haber algarabía, se lo digo que sí. Porque lo que Dios estaba depositando en aquellos hombres no era algo natural y corriente. Amén. ¿Está acá? No era algo común. Era algo que ostentaban algunos entendidos, pero que ahora se estaba depositando en corazones humildes. ¿Cómo no iba a haber algarabía? Dígame si no. Como la algarabía que hay ahorita acá. ¿Cómo no iba a haber algarabía si algo fuera de lo común estaba pasando? Amén. ¿O no hace algarabía a usted cuando le pasa algo fuera de lo ordinario? Algo extraordinario, favorable por supuesto y positivo. Claro, hay gozo en nuestro corazón, ¿sí o no? Amén. Sí, hay gozo en nuestro corazón. Usted se alegra, usted se goza por las cosas buenas que están pasando. Y entonces en ese momento había algarabía, porque imagínense, el Espíritu de Dios se estaba poniendo en aquellos hombres sabiduría. Y estaba poniendo en ellos ahora el entendimiento. Ya voy terminando. Y luego les puso en ellos ciencia. Ahora pónganse una iglesia con sabiduría, una iglesia con conocimiento y una iglesia con ciencia. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de la penetración, ¿ya? El conocimiento, en este caso, parece que se relaciona con la ciencia, pero miren, le voy a decir la ciencia. La Biblia, en sus términos, define que la ciencia es la penetración del conocimiento en las cuestiones divinas. Es algo más agudo. La ciencia agudiza el conocimiento de la voluntad divina. Entonces, lo que Dios estaba llamando a la iglesia era que fuera una iglesia aguda en cuanto a discernir cuál es la voluntad de Dios. No iba cualquiera. Y Dios los estaba capacitando para eso. Voy rápido, voy rapidito. Consejo. También lo definimos así. Es la capacidad de hacer deliberaciones de cualquier asunto, teniendo como fin un resultado sabio. Entonces, esta capacitación de la iglesia en ese momento tenía que ver con todo el ámbito de su ministerio y de su llamado. Una iglesia sabia, ¿ya? Una iglesia con entendimiento, pero ahora era una iglesia con ciencia, que podía agudizar y entender cuál era el propósito de Dios para lo cual lo había llamado. Pero aparte de eso, era una iglesia que tenía consejo, una iglesia que tenía sabiduría para lidiar con los problemas de la vida, una iglesia que iba a tener la capacidad de buscar resoluciones a los problemas teniendo un fin sabio. Amén. Por eso le digo que a veces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos y hacemos. A veces no danzamos, ni saltamos, ni hablamos en lenguas, porque tampoco tenemos nada de esto. Estamos fritos, dijo el pollito, dijo un hermano por ahí.
ni sabiduría, ni entendimiento, ni ciencia, ni consejo. Hay más, pero me voy a quedar con la última. Fortaleza. La fortaleza tiene que ver con la capacidad de afrontar dificultades que se oponen al cumplimiento de su deber. Y la iglesia ese día necesitaba fortaleza. La capacidad de enfrentarse a la muerte, a los azotes, a la cárcel, a la oposición, a la crítica, a la desaprobación de la sociedad, a la desaprobación de su misma familia, a la desaprobación de su mismo pueblo. La iglesia necesitaba tener fortaleza. Y esa era la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si esa es la llenura, entonces, ¿qué produce eso en la vida del ser humano común? Tiene que producir gozo. Tiene que producir alegría. Tiene que producir una reacción de gratitud por lo que Dios ha hecho. La iglesia en nuestro tiempo necesita sabiduría. La iglesia en nuestro tiempo necesita entendimiento. La iglesia en nuestro tiempo necesita ciencia. La iglesia en nuestro tiempo necesita consejo. La iglesia necesita fortaleza. En ciertas partes del mundo más que nosotros, porque en ciertas partes del mundo están siendo perseguidos y masacrados, mientras nosotros acá estamos felicitados. Pero la iglesia necesita enfocarse en el propósito por el cual Dios la llamó. No, son cosas terrenales, no. Usted está más preocupado por las cosas terrenales, no se preocupe tanto por lo terreno. Esto se termina, esto se queda. Hay algo eterno por lo que usted como iglesia debe de enfocarse cada día y hacer la voluntad de Dios, porque ese es el propósito de nuestra vida. Amén. Es la razón. Usted está preocupado por las cosas terrenales. ¿Acaso yo le estoy diciendo no vaya a trabajar? Pues no le estoy diciendo eso tampoco. Lo que le estoy diciendo es: no permita que nada de eso se vuelva en Dios de usted. El corazón de un mártir es aquel que ha puesto su corazón en Cristo Jesús. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El corazón de un mártir es aquel que ha depositado todo lo que es en Cristo Jesús y que ha entendido la razón y el propósito de ser llamado. Usted se dispone a hacer la voluntad de Dios y vive bajo esa gracia. Usted trabaja en su trabajo secular, pero trabaja en la voluntad de Dios. Usted se mueve en la voluntad de Dios. Usted siempre está pendiente que usted tiene un propósito de existencia en esta tierra y que lo terreno es tan pasajero que usted a eso le puede tener valor, pero no tiene más valor que las cosas eternas a las que usted ama. Y entiende que el Espíritu de Dios lo ha llamado a entender la voluntad del Padre y a decir: temo que al desadherirme de la voluntad del Padre, yo me encamine por los senderos del mundo a donde va toda la gente. Pero si me adhiero a la voluntad del Padre por la voluntad de su Espíritu Santo, entonces caminaré de acuerdo a las demandas de su palabra. Nosotros tenemos muchos problemas con que lidiar. Usted tiene muchos problemas con que lidiar. Yo tengo mis propios problemas con que lidiar. Y es aquí donde la capacidad de sabiduría, de entendimiento, de ciencia y consejo los necesitamos. Amén. ¿Usted necesita sabiduría en su trabajo como cristiano? Sí.
Pero necesita sabiduría en términos de la iglesia para servirle a Dios. Sí, necesita sabiduría. ¿Necesitamos entendimiento? Sí. Necesitamos ser más exclusivos, más penetrantes en el conocimiento de la voluntad de Dios, no de la voluntad mía, no de la voluntad de los hombres, no de lo que dice la gente, lo que dice fulano y sutano, no, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar más enteramente entrenados para llegar a la voluntad del Padre. Nosotros tenemos muchos problemas en el evangelio de nuestro tiempo. Y es que el evangelio se ha vuelto tan superficial, tan inútil, que nos gusta todo, pero menos la verdad. Nos gusta todo, pero menos la verdad. Menos entrenarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Es decir, bueno, yo tengo que hacer algo en la iglesia. Tengo que adherirme a algo y trabajar para el propósito de Dios y hacer la voluntad del Padre. Yo quiero invitarle a usted a que usted se sienta dignificado al ser parte del propósito de Dios en su iglesia. Y que usted vaya a dormir y sienta su corazón. ¡Qué tranquilidad! Porque usted ha puesto su vida en Dios y ha trabajado para Él. Y ha entendido el propósito del llamado de Dios para su vida.